¿Cuál es su nombre completo? Tránsito Gutiérrez. Gracias. Soy nacido aquí en el cantón El Higueral y salí a trabajar a las haciendas, a rozar caña. Estando rozando caña nos daban unas tareas muy grandes. Allí pues andaba un compañero de trabajo de acá y él se quedó a seguir trabajando. Cuando llegaron allá, diles que reclamaron sus derechos, porque muy grandes las tareas. Y por haber hecho eso, llegó la tropa del destacamento militar de Chalatenango y rodeó y disparó. Y ese pobre muchacho por aquí le rompió un balazo, huyó a un cañal, un amigo lo sacó a la calle y lo llevó al hospital. Así sobrevivió. Después, aquí yo ya estaba después trabajando de aquí por Lago Santana y venía. Entonces, ¿qué pasaba? Bajaban a la gente de los buses y lo mataban. Entonces ya no quise viajar de regreso, ¿verdad? Me quedé. Pero las defensas civiles y los cuerpos militares de la Guardia Nacional venían a buscar a la gente y a matarlos. Mataron mucha gente en los cantones alrededores, ¿va? Incluso allí donde está el parquecito y mataron a una abuelita como de 90 años con una hija muda de nación. Y ahí quedaron, ¿verdad? Y esa vez mataron 9 personas. Yo recuerdo los nombres de ellos, ¿va? Pero esto siguió, ¿verdad? Y siguió masacrando. Y seguimos esforzándonos, huyendo en los montes, ¿verdad? El primer mortereo que hicieron, nos mataron un niño de 14 años y un niño tierno de brazos. Nos veníamos huyendo aquí a esta quebrada, a este río. Ahí en esa cueva estuvimos, unos, no cabía toda la gente. Y un sacerdote venía con un niño en los brazos, huyendo. Pues, y esto siguió, ¿verdad? Siguió la represión de los cuerpos militares, ¿verdad? Hasta que por el mes de febrero, el 9 de febrero, empezaron a rodear el cantón por todos los cerros de tropas, hasta que llegaron el 7 de febrero entraron a tomarse el cantón, a masacrar ahí en el cantón, y salieron el 14 de febrero. A las 5 de la tarde se retiraron los últimos soldados. Así fue la historia, ¿verdad? El 7 al 14 de febrero, ¿verdad? Donde por todos estos ríos corría la sangre, los cadáveres, en esas lomas. Yo anduve buscando a mi madre, solo por allá en una media quebradita, encontré 27 cadáveres. Aquí había gente de distintos lugares, le llamamos de masa porque ellos no tenían armas, nadie teníamos armas, solo niños, ¿verdad? Entonces, esta gente se alimentaba con las milpas que habían aquí al contorno, ¿verdad? Porque no había otra cosa que hacer, que darles, ¿verdad? Pero cuando el masacre desapareció mucha gente que murió y algunos que se salvaron por misericordia. Después nos quedamos huyendo por los montes, ¿verdad? A mí me tocó como guía de ellos decirles por aquí vámonos, por aquí no hay problema, vámonos siguiendo, y así, ¿verdad? Porque armas no teníamos, solamente el poder de Dios es el que los favoreció, los libró, los alimentó con raíces y frutas durante todos los años, ¿verdad? Porque no podíamos ir a los pueblos a comprar nada, ¿verdad? Fuimos perseguidos, ¿verdad? Y al final a mí me perseguían como que era un gran criminal, ¿verdad? Por andar con las masas, ¿verdad? Pero nunca me pudieron agarrar, ¿verdad? Dios hizo maravillas. Yo no me quedaba más que apartarme del grupo de gente que eran 210 entre hombres, mujeres y niños mayores de edad a orar, ¿verdad? Para que el soldado no los viera.
Y llegó un momento que así pasaban los soldados buscándome y no me encontraban, no me veían. Allí vi yo la misericordia de Dios, ¿verdad? Y ya no era mentalmente mi petición, porque Biblia no tenía. Me quemaron mi ropa, mi Biblia y todo, ¿verdad? En la casa, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo yo llegué al Evangelio. Por misericordia de Dios, soy evangélico y no me arrepiento, porque es poder de Dios, ¿verdad? Y Él nos libró, me libró y libró a muchas personas que andaban conmigo en ese entonces. Yo recuerdo mucho, ¿verdad? Solo andábamos un radio así chiquito, ¿verdad? Que por veces ya no funcionaba mucho porque era de batería, pero sí oíamos las noticias, ¿verdad? Cómo masacraban en otros lugares también, igual que acá, a la pobre gente, ¿verdad? Fue duro, es una historia inolvidable que pasará generación tras generación y esto quedará escrito, ¿verdad? Llegó un momento que no teníamos alimentación, solo un amigo le dije yo, ¿y usted puede algo de bíblico? Sí, me dijo. Por favor, le dije, haga lo que pueda, predíquele a este grupito de gente y va a ser la alimentación de nosotros, le dije, ¿verdad? Entonces nos reuníamos a escuchar el Santo Evangelio, ¿verdad? Y ese era el alimento para nosotros y agüita de un nacimiento, ¿verdad? Pero un día llegó un hombre que ni sé de dónde era y me dijo, de los armados, no les permitas eso, me dijo. Que Dios no existe, me dijo. Y yo le dije con fortaleza, eso no lo haré, porque es la única alimentación que tenemos. Y el día que yo les prohíba eso, esta gente se va a ir y aunque la mate el enemigo. Ya no me volvió a decir nada, porque es la arma poderosa que tenemos, que es Jesucristo, le dije yo. ¿Sí? Y así fue, ¿verdad? Y por eso yo conocí a Monseñor Romero en persona, así como estamos aquí. Y le conocí. Y la última vez que lo vi en el Salitre, Cantón Tejutla. Ahí lo vi de cuando mataron unos catequistas. Cuando yo veo mi Biblia, porque he logrado adquirir otra igual como la que me quemaron, y veo las páginas, yo recuerdo a ese monseñor, ¿verdad? Sus homilías, ¿verdad? Y no quiero decir que no están preparados, como no, pero otro como Monseñor Romero no habrá en El Salvador ni en Centroamérica, porque fue mártir, dio la vida por decir la verdad. Él no era guerrillero, su arma era la Sagrada Escritura, iba pegado a la Sagrada Escritura, ¿verdad? Y por eso yo lo recuerdo mucho, 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 ¿verdad? Un pastor que fue mártir y así muchos sacerdotes que murieron, ¿verdad? Por ejemplo, Rutilio Grande murió por decir la verdad. Después de que mataron a Rutilio Grande, sacerdote de Aguilares, caí grave y me llevaron a una clínica al convento de Aguilares. Y yo sentía temor porque cada ratito llegaba la guardia a espiar. Nos sacaron. Después mataron a las enfermeras que estaban allí, que eran unas monjas, ¿verdad? Cosas muy duras, ¿verdad? Pero en mi mente y el corazón viven todas esas personas que fallecieron, tanto combatientes, gente de masas, niños que quedaban así, de hambre, ¿verdad? Y así, y yo los recuerdo mucho y no los olvidaré hasta que yo fallezca, ¿verdad? Cuando el operativo aquí del febrero, se llevaron a mi madre viva
con un niño así que por ahí está sobreviviente, hoy ya es mayor de edad, ¿verdad? Y así muchas personas, ¿verdad? Fue un masacre que quedó por todos estos alrededores sin quitarle ni aumentarle con los, con los, con los parientes, amigos, como familiares de los que fallecieron, y dicen en el higueral quedaron mis hijos, mi familia, mi esposa, mis hijos, mi esposa, algo así. Hemos sacado un recuento de fallecidos de 1500 menos uno. Es el masacre del higueral aquí al contorno. ¿Ves? Unos no quedaron allí donde estamos, pero quedaron en todos estos montes, en las quebradas, hay en las montañas, ¿verdad? Así que es el recuento de víctimas que murieron, fallecieron, los mataron. El que no moría con balas moría de hambre, ¿verdad? O herido, sí, porque no había con qué curarnos, ¿verdad? Una historia muy dura. A nosotros en el tiempo de andar en las guindas, en las montañas, quien sí nos alimentó con sus mensajes, y Dios le bendecía a ver, pero nos llevaba algunas cositas para darle a los niños, a las personas mayores. Era el sacerdote Rutilio Grande, que se mantiene con vida todavía. Ese fue mi brazo derecho durante el conflicto en lo que anduve en las montañas con las masas, ¿verdad? Porque él sí nos visitaba y todavía ha estado viniendo. Hoy desconozco el por qué no viene, pero sí, no lo olvido tampoco, porque sufrió mucho, ¿verdad? A la par de nosotros, ¿verdad? Y así muchas personas, ¿verdad?, que todavía sobreviven, que Dios los guarde, ¿verdad? Y así también, ya estando en la repoblación, algunas organizaciones han ayudado a la comunidad para hacer las casitas, de TCR, y ayudó a poner el primer tuberías de agua, y así muchas cosas, pues. Y también unos extranjeros que vienen todavía por ahí, le han ayudado mucho, ¿verdad? De la iglesia evangélica, ¿verdad? El Señor, él no cree en Dios. Yo he hablado con él, ¿verdad? Él no cree en Dios, pero tiene un corazón y una mente buenísima, porque él va a tender su mano a las calles de los estados, a un estado de San Andrés, que hay una iglesia, Elín, y de allá ha sacado muchas ayudas para este lugar, y a saber a dónde nomás. Y él no cree mucho en Dios, pero sí tiene un corazón bueno y una mente que le ayuda mucho, ¿verdad? Y por eso lo queremos, ¿verdad? Lo queremos. Es bastante educado, ¿verdad? Y trae a más personas a visitarnos acá, como están ustedes presentes, ¿verdad? Entonces, yo ahora en día no me queda más que darle gracias a Dios por todo, porque anduve dentro del juego, así pasaban las balas, yo recogiendo niños perdidos, mi esposa en la espalda y los soldados con las ametralladoras ahí en las lomas corriendo para arriba, y no me tocaron las balas. Dios me libró ahí, ¿verdad? Y solo saqué un golpe aquí, allá por Peñasco, que ahí se hubieron muertos también unos niños y unos señores. Andábamos viendo del mortereo, y un mortero los aventaron un montón de morteros. Allí sí, por tirarme al suelo, pegué en una piedra, me rompí. Ahora estoy bastante mal, por eso poco veo bien, pero hasta hoy luego me ha empezado eso, ¿verdad? Y por lo demás todo bien, y le doy gracias a Dios por estar sobreviviendo hasta este día, y los 75 años que ya los cumplí, ya voy pasando de vida que tengo. Sí, lo demás de mi cuerpo está bien, pero allí no me defendieron fusiles, no me defendió más que solamente el poder de Dios, ¿verdad? Porque Él estaba conmigo. Yo solo he orado, ¿verdad?
Y como digo, no me arrepiento de ser evangélico porque es poder de Dios. ¿Sí? La historia es muy grande, pero necesito un libro así para escribir despacio todo, ¿verdad? Y solamente